Muy buenos días, gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Si usted conecta en este momento, les damos una cordial bienvenida y le invitamos a iniciar esta conversación que sostendremos con Eric Hernández Machado. Él es coordinador general de Participación Ciudadana, una organización de la sociedad civil dominicana preponderante en todo lo que tiene que ver con la lucha democrática y también por el avance en materia de derechos en sentido general. Yo creo que esta podría ser una de las últimas entrevistas que usted dé en este proceso en PC, porque el domingo tienen asamblea general, ¿no? En la Sí, buenos organización. días. Agradecido por la invitación y como afirmas, hemos estado en las últimas 2 semanas en los preparativos de la Asamblea General Ordinaria, lo normal en toda institución de rendición de cuentas, memorias y una pequeña renovación en el Consejo Nacional donde tenemos una vacante y se elige por votación de los que asistan a la Asamblea General. Esperemos que todo resulte bien el domingo próximo y que valga exhortación a los miembros activos de participación ciudadana de que concurran al Colegio La Salle en horas de la mañana del domingo. ¿Significa, Eric, que no vas a aspirar a quedarte como coordinador? No, yo permanezco en el Consejo. Sin embargo, es política interna de la institución que no se repita. Debe de haber No un hay intervalo, Un un reelección. intervalo, intervalo. por lo menos un Yo espacio. puedo volver a hacerlo, pero más adelante. Ok, Sí. interesante. Se practica La, lo que la, Que promueve. predica. la alternabilidad. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, Sí, mira, Eri, tenemos una agenda sí. país muy interesante que ver contigo. Yo quisiera que iniciáramos justamente conociendo de tus expectativas a propósito de que ya ha ido avanzando el proceso para la selección de los nuevos titulares de la Cámara de Cuentas. Actualmente hay una preselección de 15 que están organizados en 5 ternas. Sí, cómo no. Y debemos de comenzar ese comentario con un hecho significativo y yo lo señalo como una actitud responsable de lamentablemente dejar atrás a los miembros de la pasada eh, Cámara de Cuentas. De esta manera estamos viendo que hay muchas expectativas y un mensaje muy claro que a los nuevos designados van a tener una alta responsabilidad de rescatar esa institución. Eh, Situación que puso al gobierno actualmente a que todos los procesos de auditoría lo ha tenido que contratar con firmas privadas. Sí, Sí. Entonces vemos que las instituciones públicas están siendo, por así decirlo, concluyendo sus periodos de administración bajo la supervisión de firmas privadas y no solamente eso, con la designación de un oficial de cumplimiento para todas las normas de contratación pública y administración. Pero volviendo al tema de la Cámara de Cuentas, entendemos que si bien ha habido una cierta dilación, pero ha sido oportuna. ¿Por qué? Porque entiendo que la depuración va a ser propia para designar personas idóneas para la renovación necesaria de esa institución. Que la función esencial es la fiscalización y control externo de toda la administración pública. bien. Importante. Eric, uno de los elementos centrales de esta semana precisamente ha sido un informe que Participación Ciudadana ha presentado sobre los principales casos de Sí. corrupción, de presunta corrupción en la administración pública, y ustedes pasan un balance, ven en qué estatus están y proyectan un poco, ¿no?, la realidad en que se encuentran dentro de su debido proceso. Sí. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Debo de iniciar recordando de que esto se llama Observatorio Judicial de Casos de Alta Corrupción, que comenzamos el año pasado, en septiembre del año pasado, y de esa fecha acá se han producido 4 informes, y no es más que un seguimiento detallado de cada uno de los procesos de alta corrupción que se están siguiendo en el sistema judicial dominicano. Tiene el propósito no solamente de estar vigilante de la conducción de los procesos, sino también de evaluar el comportamiento del sistema de justicia, que debe de responder necesariamente a una solución dentro de los plazos previstos en la ley. Plazo este de 4 años, que está en debate la fórmula de cómputo. Importante de los procesos que hemos encontrado
está el hecho, y es de notoriedad pública, que dos de los tribunales han rechazado el pedimento de extinción, específicamente en el caso Antipulpo En el caso Coral. y en el caso Coral. Si bien todavía no tenemos la sentencia propiamente dicha, pero las magistradas se han manifestado en su sentencia en voce, en el sentido de que el comportamiento de las partes y especialmente del tribunal no llevan a la conclusión dentro de la razonabilidad de que los procesos penales estén extintos. Ya cuando entreguen la sentencia, que está fijada para el 7 de abril, veremos en detalle cada una de las actuaciones de las partes y las razones por las cuales ellas entendieron de que no procedían los pedimentos de extinción. Y eso tiene una incidencia en los otros casos de corrupción. Hoy hay un periódico, me parece que es el Listín, el Diario Libre, que señala cómo en todos los casos de presunta corrupción administrativa han terminado la mayoría de ellos con el tema de la extinción penal. A partir de la sentencia de estos dos tribunales, ¿pudiera esto, Eric, crear algún tipo de precedente para los otros casos de presunta corrupción que se están conociendo? Lo importante de estas decisiones es el fijar la posición de que ese plazo de 4 años no se trata de un plazo matemático que se calcula de fecha a fecha, sino que debe de evaluarse la conducta procesal de todas las partes e incluso haciendo acopio a sentencias del Tribunal Constitucional Español, incluso se debe de evaluar la actitud de los operadores de justicia. Pero la muestra, y está en el informe, es que los operadores de justicia han actuado de una manera responsable y eficiente. Incluso uno de los tribunales celebrando audiencias 2 veces a la semana y rechazando muchos de los aplazamientos que no se corresponden. La importancia es mantener el criterio de que ese plazo de 4 años no es matemático. Interesante eso. Otro de los actores que podemos ver en el marco del debate de estos casos son los medios de comunicación, a quienes en algunas ocasiones le han señalado como parte de ser tribunales paralelos. La opinión pública dice que se constituyen eso y que también emiten sus sentencias. En el caso del informe, ¿qué pudieron recopilar ustedes en relación al accionar mediático y de cómo este incide en el conocimiento de los casos? Si lo tocaron. Lo desarrollado en el cuarto informe y específicamente en la actividad que hicimos en participación ciudadana sumamente interesante, con la participación de Fausto Rosario. Gran periodista. Sí, claro. Con una posición sumamente interesante sobre la incidencia de las redes sociales en los procesos judiciales, y Cándido Mercedes, que también dio otra cátedra en relación a los conceptos y el manejo de las redes sociales en las responsabilidades que se tienen al crear una opinión pública respecto de los procesos judiciales. La conclusión de la actividad, podríamos decir, es que todo medio, ya sea prensa, ya sea redes sociales, ya sean personas que desean hacer opinión desde sus plataformas, debe de ser una actitud responsable, no debe de, por así decirlo, buscar incidir de manera negativa en los procesos judiciales y que hasta cierto punto debe de estar regulado por las autoridades. Y en el caso del Ministerio Público, ¿jugó o ha venido jugando su rol en estos casos? Y te lo pregunto porque he escuchado también algunos comentarios de que el Ministerio Público ha caído en una trampa, porque relacionan el que estos procesos se hayan extendido en parte a que ha presentado expedientes que son muy copiosos, que son muy largos, y que luego justamente los tribunales han decidido ir leyendo con su punto y coma cada una de estas acusaciones. Bueno, en relación al Ministerio Público, por lo menos la exhortación que hacemos para este caso y posibles casos por venir es la interpretación que se le da a la norma.
porque la norma dice que en relación, lo más criticable que sucedió, que duraron 6 meses leyendo la acusación, pero sin embargo la norma dice que se leerán los hechos y la acusación. Entonces, aquel expediente, el antipulpo que tenía 12.000 páginas 12.000 y que se páginas. obligaron a leer, realmente nada más tenían que leer 1.300 páginas que se hubiese resuelto en las audiencias de un mes y no de Y 6 la misma ley meses. plantea que debe de primar la economía del proceso. Exacto. Entonces, si solamente se hubiese leído los hechos y la acusación, el plazo hubiese sido sumamente breve, se hubiesen economizado 5 meses. Sin embargo, la interpretación de la norma tenemos que exhortar a los operadores de justicia que se haga de una manera lo más cerrada posible. Si bien el derecho de defensa de las partes no puede ser puesto en duda, pero es innegable de que necesitamos de los operadores de justicia una actitud responsable para cerrar el cerco a este tema de estar en medidas dilatorias buscando la extinción de los procesos penales. ¿Qué es lo que ha ocurrido en muchos de Es los lo que ha otros ocurrido, casos? sumamente. En su caso, Eric, usted tiene una doble condición. Además de coordinador general de PC, usted es un conocedor en profundidad profesionalmente en el caso del sistema judicial dominicano Sí, como juez. Y ahí le gracias. preguntaría que parte del proceso, y yo insisto mucho, a veces le comento a Millicent en nuestra cotidianidad, la importancia también de que el Poder Judicial, de que jueces y juezas tengan de alguna manera una conexión con el sentir popular. Y lo planteo sobre todo porque la justicia tiene un elemento importante que es la legitimidad. Es parte de la garantía de paz social que el Poder Judicial pues lega y brinda a la sociedad dominicana cuando aplica justicia de manera oportuna o cuando se crea esa condición y esa sensación de que la justicia sirve para poco o no cumple con su rol. Y en los casos de corrupción en la administración pública, la idea de impunidad ha quedado como resultado en muchos de los casos. ¿Cómo ve usted desde el sistema las posibilidades de que se avance en este proceso? El panorama judicial inició con el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia admitiendo la mora judicial en sentido general. En unos casos más, en otros casos menos. Eh, para participación ciudadana no basta admitir la existencia de la mora, hay que darle una solución. Ahora, la actitud de los jueces y la compenetración con el sentir de la sociedad, sin duda los jueces están identificados con eso. En la actividad que estuvimos, hubo jueces presentes en la misma y con intervenciones sumamente interesantes, indicando su preocupación por los procesos, pero no solamente esa preocupación de una manera aislada de concluir, sino enfatizando de su rol imparcial frente a todos, frente a la acusación, frente a los imputados y obviamente las víctimas. Es un tema complejo. Es complejo porque el sistema de justicia dominicano, y lo admitió la magistrada en la sentencia in voce que comentamos, que rechazó la extinción del proceso, que el sistema de justicia dominicano no estaba preparado para la envergadura de estos procesos. Y eso es algo que debe de llamar la atención a todos los operadores de justicia, a la Procuraduría General, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y, ¿por qué no?, a todos nosotros que le damos seguimiento a eso, de que en esa sentencia que se rechaza la extinción del proceso, la misma magistrada admita que el sistema de justicia necesita de un mayor respaldo, ya sea técnico, logístico, de apoyo para que esos procesos, por cualquier tipo de razón, no sean retrasados. Yo quisiera, Eric, que volvamos al tema de la Cámara de Cuentas. Es un tema demasiado relevante y está en la cumbre del debate de la opinión pública. ¿Qué cosas, qué elementos deberíamos de cuidar en este proceso para no repetir errores del pasado? Y no me refiero solamente a la Cámara de Cuentas actual, sino también a las que le precedieron. Hay algo importante en el tema de Cámara de Cuentas. La designación de los actuales funcionarios públicos en esa institución recibieron una
una Cámara de Cuentas con una legislación algo difusa en relación a las atribuciones individuales de ese colegiado. Es una institución que viene de los años 50, o sea, de la época de Trujillo, y con una normativa que quizás no estuvo adecuada o no está adecuada a los tiempos. El Poder Ejecutivo se preocupó al final del camino y introdujo un proyecto de ley para identificar cuáles eran los roles de cada uno de los miembros y hasta cierto punto fortalecer lo que se denomina puede ser el liderazgo o la presidencia de la Cámara de Cuentas. Estos nuevos funcionarios que sean designados deben de atender a esa legislación que salió apenas el año pasado, y deben de darle un valor y eficacia para hacer de su función un resultado que todos esperamos, y es que cumplan con su función de auditoría y fiscalización. Entiendo que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo trataron de resolver el problema, pero quizá lo hicieron un poco tardío. Sí, ya administraron la cura cuando ya la enfermedad. Así es. Sin embargo, para mí, más allá del problema legal, que creo que sí, que es importante siempre tener la normativa, me lo han enseñado mis amigos abogados, eso es importante, la ley siempre. Sin embargo, la lectura que yo tengo, en términos muy personales, de lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas, es más un tema de voluntad política, que en este caso sería una falta de voluntad política en todos los sectores que están ahí, de realmente combatir la corrupción y la impunidad. Y por eso me pregunto, ¿cómo lograr que ahora cada uno de esos miembros y cada una que se sienten en esa silla, garanticemos que sean personas que de verdad tengan una agenda de lucha contra la corrupción y la impunidad, que es la aspiración que tiene la gran mayoría del pueblo dominicano? Eric. Bueno, voy a hacer acopio de la mención de que yo pertenecía al Poder Judicial. En aquella época, siendo yo muy joven, me nombraron en un tribunal colegiado. Éramos 5 jueces. Después que un funcionario público es designado, lo primero que tiene que hacer es revestirse de la independencia necesaria para sus funciones. Y junto a esa independencia viene la responsabilidad. Ningún órgano colegiado va a funcionar si nunca sus integrantes, después de su designación, todavía siguen pendientes de su origen o de su designación. Tienen que actuar con la responsabilidad, ¿verdad?, individual, y que al final va a ser una responsabilidad conjunta de que todos los procesos, sean administrativos en este caso o judiciales, para lo que es mi experiencia, para que todos esos procesos avancen. En definitiva, la solución está en la persona, en el profesional, que debe de ser responsable de que hacer funcionar una institución, si bien se necesita la ley, pero todo está en la responsabilidad personal individual, que se vaya de manera directa al colegiado. Y si no sucede, reclamar inmediatamente por parte del Poder Legislativo las responsabilidades y no prolongar eso en el tiempo, porque eso fue otro gran daño. No postergar esa agonía. Eso fue otro gran daño que se le hizo a la institución. Tenemos un precedente de que hubo una Cámara de Cuentas que se destituyó en pleno. Completamente. Sí, lo recordamos. Entonces, no sé qué pasó ahora. Esperemos que no solamente la designación tenga las expectativas positivas que esperamos, sino que se actúe con responsabilidad si no responden. En la fiscalización. Eric, uno de los elementos que dio esperanza de la conformación de este pleno que concluye en la Cámara de Cuentas era que se presumía sus niveles de independencia. Quienes lo integran no eran reconocidos, no son reconocidos con militancias partidarias directas. Claro. Y esto generaba un tipo de esperanza para una buena parte de la sociedad dominicana que ve siempre con preocupación el tema de los nexos
con la partidocracia, con los partidos políticos y quienes integran este tipo de espacios tan importantes para dar seguimiento. Ahora, parte de lo que se produce como debate con la oposición, especialmente en el Congreso, es si realmente hay tales niveles de independencia en parte de esta confirmación, de esta nueva conformación, por lo menos de estas 15 personas que han pasado la primera terna. Y Millicent, en el comentario de esta mañana, incluso señalaba en concreto como una de las personas que integra las ternas, que encabeza una de las ternas, es una persona vinculada a la defensa de uno de los principales casos de corrupción. Y ahí uno se pregunta, cuáles son los riesgos también de qué ocurre en los casos en donde esta actitud personal, sí, en términos profesionales, no necesariamente se aplique. Bien, para la Cámara de Cuentas, el tamiz o el filtro que debe de primar es principalmente, número uno, el tema profesional, pero también tratar de que no llevar personas que tengan intereses profesionales y particulares ligados a casos notorios o bien a procesos de lucha anticorrupción. El Poder Legislativo es soberano en relación a esa designación, pero así como nos preocupamos por hacer consignar en la Constitución que la Procuraduría General de la República debe de tener, uno de los requisitos es la apoliticidad. Ese elemento debemos también de transformarlo en la designación de la Cámara de Cuentas, no solamente que no tengan vínculo político, sino que no tengan un vínculo de dependencia profesional con intereses que pueden empañar las funciones. Pienso que todo profesional tiene derecho a participar en los procesos que entienda y también tiene derecho a acceder a la posición pública que entienda. Pero eso es un equilibrio que deben de ser evaluados por las personas que van a designar. Sí, porque hay conflictos de intereses que definitivamente se tienen que evitar. Bueno, muchísimas gracias, Eric Hernández Machado, en esta que posiblemente sea su última entrevista como coordinador de participación. Pero ya Eric es oficialmente miembro del Consejo Consultivo de Uno Más Uno. Así es. Reiterar la invitación entonces a la asamblea de este fin de semana que tiene participación ciudadana. El domingo, ¿a qué hora? Inicia a las 10, pero es conveniente que lleguen temprano. Para que puedan registrarse. Sí, en el Colegio La Salle. Bueno, gracias Eric por la comparecencia. Gracias por la invitación. Muy bien, ahora vamos a una pausa y regresamos con nuestra segunda entrevista. Será con Alexander Nova Cruz, que es un joven cooperativista. Él está al frente de la cooperativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mire.